Qué privilegio el que el Señor nos da de poder juntos compartir la palabra de Dios, de poder ver lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Quiero invitarles para que me acompañen al libro de Romanos, al capítulo número 1 y el versículo número 16. Libro de Romanos 1, 16. El apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es lo que nos da la fuerza, es lo que nos da la seguridad, es lo que nos da ese poder para poder continuar avanzando, pero también para llegar a alcanzar la salvación. Es el poder del evangelio, es el poder de Dios que quiere operar en la vida de cada uno de nosotros. No sé cuántos de nosotros hemos escuchado muy a menudo decir a otras personas que dicen: es muy difícil seguir al Señor, es muy difícil caminar con el Señor, es demasiado difícil vivir la vida cristiana, porque tenemos pruebas, tenemos luchas, y en esas pruebas y en esas luchas que tenemos, es difícil que nosotros podamos llegar a ser cristianos como nosotros queremos. Ahora, ¿cómo define la Biblia el asunto del pecado, que es el que nos genera tanto problema en nuestra vida espiritual? Mira lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Primera de Juan 3, 4 dice así: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y acá encontramos ahora que el apóstol dice: todo el que peca viola la ley de Dios. Y es allí donde muchos tenemos a veces el problema, porque estamos pensando y decimos: bueno, es que si violo la ley, si tengo que violar la ley de Dios, entonces yo no puedo cumplir con la ley de Dios. Soy un pecador y como pecador no puedo tener la seguridad de la salvación. Y el apóstol dice: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y algunos llegan a argumentar entonces que bajo esta situación la ley es un problema para el cristianismo, es un problema para vivir la vida cristiana. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Santiago capítulo 4, verso 17, dice algo más. Recuerden que es pecado saber lo que es bueno y luego no hacerlo. El escritor bíblico dice: miren, por un lado, el escritor Juan dice que cuando pecamos estamos yendo o violando la ley de Dios, y por el otro lado dice que todo pecado va en contra de la ley de Dios. Santiago nos recuerda ahora que si sabemos qué es lo bueno y no lo hacemos, esto se constituye también en pecado. Ahora, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Qué hacer ante esta complicada situación aparentemente que la Biblia nos presenta y que algunos llegan a la conclusión que como cristianos es imposible ser salvo, porque si tenemos que cumplir o guardar la ley, estamos en serio problema? Que el problema es la ley, y como la ley es el problema, entonces no podemos de ninguna manera alcanzar la salvación. El apóstol Pablo, este escritor, dice en el libro de Romanos, en el capítulo número 7, lo siguiente. Acompáñame, amiga, al libro de Romanos, al capítulo 7, versículo número 14 en adelante. Y miremos bien lo que el apóstol Pablo va a decir aquí. ¿Es el problema la ley? ¿Es el problema la ley para que yo llegue a alcanzar la salvación? ¿O el problema está en otro lado y no es la ley? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, el problema no es la ley, dice el apóstol Pablo. Pablo dice: el problema no es la ley. Si el problema no es la ley, Pablo sigue diciendo: porque la ley es buena y es espiritual. Pablo dice: el problema no es la ley, porque la ley es buena, la ley es espiritual. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: el problema está ¿dónde? Pablo dice: el problema está en mí, porque yo soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Mira lo interesante de este pasaje.
este pasaje, el apóstol Pablo dice, el problema no es la ley de Dios. El problema, dice el apóstol Pablo, no es la ley de Dios, porque la ley es buena. La ley es santa. El problema, dice Pablo, el problema está en mí porque yo soy demasiado humano y un esclavo del pecado. Claro, cuando yo veo hacia la ley me señala el pecado que yo estoy cometiendo. Pero entonces el problema no es la ley, el problema soy yo, porque la ley lo que está haciendo es, mira, estás haciendo algo malo, no lo hagas porque estás cometiendo pecado. La ley me está diciendo lo malo que yo estoy haciendo, pero Pablo dice ahora, el problema soy yo, el problema somos cada uno de nosotros, porque somos demasiado humanos y somos esclavos del pecado. Además, Pablo sigue diciendo, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Pablo dice ahora, miren, el problema es que la ley no es la dificultad soy yo, porque queriendo hacer lo que es bueno, no lo hago. Sigue diciendo, en cambio, hago lo que odio. Versículo 16, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Miren lo que el apóstol está diciendo. Si yo reconozco que el problema soy yo con mi problema hacia el pecado, con mi tendencia al pecado o con el pecado que me gusta y que acaricio, Pablo dice entonces, reconozco que el problema no es la ley. El problema soy yo, porque soy yo el que tengo el problema con la ley y soy yo el que tengo el problema con el pecado. Soy yo el que estoy en una situación desventajosa. La ley sigue siendo buena, porque la ley lo que me está diciendo es, mira, estás cometiendo un error. Verso 17. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Pablo dice ahora el problema no soy yo o no es la ley. El problema es que el pecado que vive ¿dónde? Que vive en mí, correcto, el pecado que vive en mí. Ahora, cuando ese pecado que vive en mí me hace cometer errores, este pecado me lleva a quebrantar la ley de Dios que es justa y buena. La ley de Dios lo que hace es señalarme, has cometido un pecado. Ven de vuelta a Jesús, ven de vuelta a quien te pueda ayudar. Verso 18. Yo sé que en mí, dice el apóstol, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero de igual lo hago. Verso 20. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace este mal, sino el pecado que vive en mí. Pablo dice ahora, miren, el problema es el pecado que vive en mí. Yo no lo quiero hacer, pero ese problema que yo tengo me está llevando a pecar. Yo no sé qué situación es cuál es la situación que usted y yo estamos luchando hoy. Yo no sé si el problema que usted tiene en esta noche es que a usted le gusta algo que sabe que no es bueno, pero le gusta. Y como le gusta, lo continúa haciendo. Y Pablo dice, es allí donde está el problema. Te gusta ese pecado, acaricias ese pecado. Y como te gustas y acaricias este pecado, estás demostrando que la ley no es el problema. El problema eres tú y el pecado con la cual estás jugando. Ahora, si hago lo que no quiero, dice el apóstol Pablo, realmente no soy yo el que hace este mal, sino el pecado que vive en mí. Verso 21, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo malo. Verso 22, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Pablo dice, miren, hay otro poder que está en mí, que está en guerra con mi mente. Este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. El problema es el pecado que está dentro de mí.
Y Pablo dice, es ese el que me está llevando hacia un camino equivocado. Es este el que me está llevando hacia un camino que no debo de ir. Es este pecado el que me hace que yo viole la ley de Dios. Es este pecado. ¿Cuál pecado? Yo puedo saber qué es lo que a mí me está afectando. Yo puedo saber qué es lo que a mí me molesta, pero no puedo saber lo que le molesta a cada uno de ustedes. No puedo saber lo que le molesta a usted, apreciado amigo, que nos está viendo en este momento. Yo reconozco cuál es mi problema. Reconozco el problema que me está llevando a complicarme con la ley de Dios, pero no sé cuál es el suyo. Cuando nosotros reconocemos este pecado, entonces tenemos que exclamar como el apóstol Pablo. Miren lo que dice. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada del pecado y de la muerte? Pablo dice, miren, ¿quién me va a liberar de esta situación tan complicada que estoy viviendo yo ahora? Y Pablo llega a la conclusión que el único que puede ayudarnos es Cristo Jesús. Él es el único que puede traer salvación. Él es el único que puede sacar el pecado que está anidado en nosotros y permitir ahora que el poder del Espíritu Santo venga a mi vida. Y al venir el poder del Espíritu Santo a mi vida, ese poder se posesiona. El pecado es sacado del corazón. Ya no pienso en ese pecado, ya no juego con ese pecado, ya no anhelo ese pecado. Y ahora el poder del Espíritu Santo hace que mi vida sea una vida totalmente diferente, una vida que me lleva hacia la victoria. Además, San Juan capítulo 8, verso 34, encontramos la siguiente declaración. Jesús contestó, le digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. El escritor dice ahora, miren, el que los puede liberar es Cristo. Si somos esclavos del pecado, entonces le estamos sirviendo a alguien que no es Cristo y ese alguien es Satanás. Pero ahora, cuando Cristo toma posesión de mi corazón, cuando el poder del Espíritu Santo toma posesión de mi mente, el escritor bíblico dice, así que el Hijo ahora nos hace libres y ahora somos verdaderamente libres. Ya no somos esclavos hacia el pecado, ya no somos vendidos al pecado, somos libres del pecado para venir a libertad en Cristo Jesús. Y en esta libertad en Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo se posesiona de mí. Dios se posesiona de mí. ¿Cómo? San Juan capítulo 15, verso 5. Ciertamente, yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Es decir, el secreto para erradicar el pecado que mora en mí y que me pone en problema con la ley de Dios, el secreto es permanecer unido a Cristo Jesús. Permanecer conectado a Cristo Jesús. Eso es lo que dice San Juan. Dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán ¿qué cosa? Mucho fruto. Es decir, mi gran necesidad no es pelearme con la ley de Dios. Mi gran necesidad no es echarle la culpa a la ley, que la ley no sirve. Mi gran necesidad es, primero, ver el pecado que está llevándome cautivo hacia la esclavitud. Y ahora, cuando reconozco ese pecado que me está llevando cautivo hacia la esclavitud, voy a Cristo. Cristo viene hacia mí y ahora permanezco en Cristo. Al permanecer en Cristo, el pecado ya no tiene poder sobre mí, porque es Cristo morando en mi vida, llevándome de victoria en victoria. En un libro llamado Hechos de los Apóstoles, de una escritora norteamericana llamada Elena de White, en la página número 448, ella dice lo siguiente: cuando más nos acercamos a Cristo y cuando más claramente hemos de discernir su pureza y su carácter, tanto más claramente veremos la extraordinaria gravedad del pecado. Me gusta verlo de esta manera, apreciados amigos. Me gusta verlo como que si usted está caminando frente al espejo, se queda mirando al espejo y allí al mirar al espejo usted comienza a mirar su condición.
Comienza a mirar la condición. Se da cuenta que está sucio. Se da cuenta que por aquí tiene una mancha. Se da cuenta que por acá tiene otro asunto. Y usted dice, oh, no sabía que estaba así. Y ahora usted corre para tratar de limpiarse y volver al espejo. Y cuando vuelve al espejo y se para frente al espejo, se da cuenta que está como. Se ha quitado la suciedad que tenía. Y esta escritora dice que cuando nosotros nos acercamos a Cristo y le contemplamos su pureza de carácter, contemplamos su amor, su bondad, llegamos a darnos cuenta de la gravedad del pecado que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros contemplamos a Cristo, imagina por un momento, apreciado amigo, que estás allí en tu casa, que en el lugar donde estés, los que están acá en este recinto, imaginémonos por un momento contemplando a Jesús. Imaginémonos que tenemos a Jesús enfrente de nosotros. Estamos mirando a Jesús, vemos la simetría de carácter, vemos su belleza, vemos su perfección, vemos todo lo que es Jesús. Pero cuando yo comienzo a mirar a Jesús, comienzo a mirarme a mí mismo. No soy como Jesús, Él es perfecto. No soy como Jesús, Él no tiene mancha. Yo no soy como Jesús, mira su carácter, mi carácter no es como el de Jesús. Ahora despierta la necesidad en mí de llegar a ser o querer hacer como es Cristo Jesús. Y es allí, en ese momento, al contemplar a Jesús, me doy cuenta de mi condición. Me doy cuenta de mi situación y ahora exclamo diciendo como el apóstol Pablo, desgraciado hombre de mí. O otra versión dice, miserable hombre de mí. Y ahora me doy cuenta al contemplar a Jesús, cuán sucio estoy. Me doy cuenta cuánto pecado hay en mí. Me doy cuenta cuán lejos estoy de Cristo Jesús. Me doy cuenta que lo que yo hago no refleja el carácter de Cristo Jesús. Y ahora comprendo mi grande necesidad de Cristo Jesús. Esta escritora continúa diciendo, y en tanto más sintamos atraídos hacia Él, llegaremos a ser transformados. Habrá un continuo esfuerzo de nuestra parte para llegar a acercarnos más y más al Señor Jesús. Habrá ferviente, dolorosa confesión de pecado. Ahora yo voy a confesar mi pecado. Ahora voy a confesar lo que yo soy. Y voy a Jesús y le digo, Señor, ya no puedo más. Comprendo que cuando paso tiempo contemplando tu carácter, tu belleza, tu amor, tu simetría, llego a una situación en la cual no puedo continuar. Y llego ahora a sentir que necesito confesar mi pecado. Llego ahora a sentir que necesito un arrepentimiento genuino a los pies del Señor Jesús. Ahora, ese arrepentimiento me lleva a decirle al Señor, yo sé que en mí, este saber en mi carne, no mora el bien. De acuerdo a lo que dice el escritor bíblico en Romanos capítulo 7, verso 18. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 14, añade, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo no me he crucificado en mí y yo en él. Claro, porque cuando yo contemplo a Jesús en la cruz, cuando yo contemplo a Jesús en el santuario celestial, cuando yo contemplo a Jesús cada día, me doy cuenta cuán miserable soy yo como ser humano. Me doy cuenta de la gran necesidad que yo tengo ahora de Jesús. Pero ahora, ¿tendré miedo de acercarme a Él? ¿Puedo acercarme a Jesús con confianza y con seguridad? Escucha las palabras del escritor al libro de Hebreos, en el capítulo número 4 y en el versículo número 15. Hebreos capítulo 4, verso 15, mira lo que dice. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. ¿Qué cosa? Nuestro sumo sacerdote, ¿qué comprende? Comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. ¡Qué maravilloso pasaje! Un pasaje maravilloso, apreciados amigos, porque el texto bíblico dice claramente que Cristo nunca pecó, pero que podemos acercarnos a Él confiadamente, con la seguridad que Él nos entiende, con la seguridad que Él nos comprende, porque Él pasó por lo mismo que usted y yo pasamos día tras día, por las mismas tentaciones, por los mismos problemas, pero con una diferencia. En esa conexión que Él tenía con su Padre, Él no pecó y se mantuvo firme ante las tentaciones.
Además, el versículo 16 del mismo libro de Hebreos, capítulo 4, dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de Dios. ¿Qué cosa? Acerquémonos ¿cómo? Con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Allí recibiremos, miren lo que dice el texto, nos acercamos con confianza hacia Él y al acercarnos allí recibiremos su misericordia, encontraremos su gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Yo no sé cuántas veces has pasado por una lucha tan terrible. No sé cuántas veces has pasado por una situación tan complicada donde piensas que ya todo está terminado. Y el apóstol dice: acerquémonos con confianza a nuestro amante Salvador, porque Él nos recibe con misericordia, Él nos da su gracia, Él nos ayuda en todo lo que nosotros necesitamos para alcanzar la victoria y ser hombres y mujeres victoriosos en Cristo Jesús. Además, el libro de Hebreos, en el capítulo 7, en el versículo 25, el apóstol dice: por eso, miren, este versículo es maravilloso, apreciados amigos. Usted que nos está viendo, ustedes que están acá en este recinto, miren lo que dice el texto. Por eso puede salvar una vez y para siempre, ¿a quiénes? ¿A los que vienen a quién? A los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Qué maravilloso pasaje, apreciados amigos. Un pasaje maravilloso que nos llena de aliento. Comenzamos diciendo que el problema para muchos es la ley, hay que quitarla. La ley es un tropiezo para nosotros. Pero decíamos también que el apóstol Pablo decía: la ley no es el problema. El problema es ¿quién? Soy yo, que soy vendido al pecado. Y hemos dicho que cuando nos acercamos al Señor Jesús, ahora nosotros nos vemos como realmente somos y Él nos acepta, Él nos perdona y Él nos ofrece su misericordia, nos ofrece su gracia. Y este pasaje que estamos leyendo dice: por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Él. ¿Queremos salvación? ¿Queremos seguridad de salvación? Acerquémonos a Cristo Jesús. Acerquémonos a Él como nuestro Dios y Salvador. Miren Hebreos capítulo 12. Me encanta este pasaje de Hebreos capítulo 12, verso 2. Miren lo que dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Y mire, esta versión dice: el campeón que inicia la perfección de nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que estaba presentada. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Qué maravilloso pasaje. Este pasaje dice: pongamos la mirada en Cristo Jesús, el autor de nuestra salvación, el que nos ofrece su gracia, el que nos ofrece su perdón, el que nos ofrece su misericordia, el que dice: acérquense a mí, no tengan miedo, vengan a mí, pero pongan su mirada en mí. Qué maravilloso es cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, ¿qué sucede en la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué cambio se da en la vida de cada uno de nosotros? Mira lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 2, versículo número 8. Efesios, capítulo 2, verso 8. Mira lo que dice: Dios los salvó por su gracia, ¿cuando qué? Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. Es decir, el Señor me dice ahora: cuando ustedes creen en mí, dice el apóstol Pablo, cuando ustedes creen en el Señor Jesucristo, son salvos por Él. Pero cuidado, no piensen que eso es un mérito de ustedes. El escritor bíblico dice: eso es, ¿por qué? Por gracia. Es por la gracia del Señor colocada en nosotros. Romanos capítulo 2, verso 4, añade algo más. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante, paciente que es Dios contigo? Es una pregunta que el apóstol Pablo hace. Y miren la pregunta: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante, paciente que es Dios contigo? Cuánto amor el de Dios para con cada uno de nosotros. Cuánta tolerancia la de Dios para con cada uno de nosotros. ¿Acaso eso no significa nada para ti?
¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte y que te arrepientas y abandones del pecado? Dice, miren, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, eso es para que abandones el pecado, para que vengas hacia Él, para que vivas libre de la esclavitud del pecado, seas libre en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, verso 1, dice ahora, por lo tanto, ya que fuimos hechos como justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre por ti y por mí. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario, Él lo hizo por nosotros. Y Él dice, te perdono el pecado porque vienes hacia mí. Ahora que vienes hacia mí, eres perdonado del pecado. Él nos hace justo delante de los ojos de Dios. Verso 2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora pertenecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Qué maravilloso pasaje. Este pasaje, el escritor Pablo dice, miren, el Señor quiere que ustedes entren aquí. El Señor quiere que ustedes vengan hacia aquí, que vengan hacia Él para que puedan gozar de salvación plena. Muchas veces el problema de muchos de nosotros los cristianos o de aquellos que todavía no le han entregado su vida a Jesús es que comenzamos a pensar, ¿qué voy a hacer? El pecado que está en mí está tan arraigado que no puedo sacarlo, no puedo hacer nada. Y la Biblia dice, no te pongas a pelear con tu pecado, ve a Jesús. No te pongas a pelear con el pecado ni a mirar el pecado, mira a Jesús, porque cuando miras a Jesús, su gracia viene hacia ti. Él te hace justo y Él perdona todos tus pecados. De ahí que muchos se confunden. Y algunos dicen o piensan de esta manera. Antes de ir a Jesús, yo debo abandonar el pecado. Antes de ir a Jesús, yo debo salir de esto. Y ahora que he salido de esto, yo voy a ir a Jesús. La pregunta es, si yo puedo solucionar el problema del pecado por mí mismo, entonces no necesito de Jesús. ¿Por qué necesito de Jesús? Porque el arrepentimiento y la confesión de mi pecado es una obra de Cristo Jesús en mi corazón. Es la obra del poder del Espíritu Santo en mi corazón. Cuando el poder del Espíritu Santo viene a mí, Jesús está en mí. Ellos me hacen reconocer mi situación. Ahora yo llego, me arrepiento y voy a los pies del Señor Jesús. Le confieso mi pecado. Y el apóstol Pablo dice, ahora que has confesado tu pecado, ahora que has venido delante del Señor Jesús, Él te hace justo y quiere darte un lugar en el lugar más preciado donde solo están los victoriosos. De allí que el primer paso hacia Cristo se da gracias a la atracción del Espíritu de Dios. Y cuando usted y yo respondemos a esta atracción, avanzamos hacia Cristo, avanzamos hacia Él. Conocemos entonces el verdadero arrepentimiento y avanzamos con seguridad de salvación en vida eterna. Pero esta seguridad me la da ¿quién? Cristo Jesús. Esta seguridad me la da solamente Él. Por eso que cuando Pedro claramente ante los sacerdotes y los saduceos habló del hecho del arrepentimiento que es un don de Dios, hablando de Cristo dijo, a este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Dice, miren a ese Jesús que ustedes han crucificado, ese Jesús que ustedes le han dado muerto. Ese Jesús vino para traer arrepentimiento y perdón de pecado, porque es allí en Cristo donde encontramos nosotros esa seguridad. En un libro llamado Mensaje Selecto, tomo 1, página 457, existe esta declaración. El arrepentimiento es tanto un don de Dios como lo son el perdón y la justificación. ¿Qué cosa? Dice, el arrepentimiento es tanto un don de Dios como lo son el perdón y la justificación. No se le puede experimentar a menos que sea dado por Cristo al corazón del ser humano. A menos que sea dado por ¿quién?
por Cristo en el corazón. Si somos atraídos a Cristo, es mediante su poder y su virtud. La gracia de la contrición viene mediante el poder de la justificación que Cristo opera en la vida de cada uno de los que estamos aquí y de cada uno de ustedes que están allí en su hogar, que nos están viendo por los diferentes medios donde este mensaje se está transmitiendo en esta hora y en este día. De allí que al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 18 dice, así es, un solo pecado de Adán trae la condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios, vida nueva para todos. Adán cometió un pecado, trajo la maldición sobre cada uno de nosotros. Adán cometió un pecado y trajo el pecado sobre todos nosotros. Nos arrastró en su pecado. Pero Pablo dice, así como Adán nos arrastró en el pecado, en la cruz del Calvario, Cristo muere y nos trae a todos hacia la salvación que es en Él. Y es hacia la cruz donde debemos de mirar continuamente. Pablo sigue diciendo, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Es decir, cada uno de nosotros hemos de ser declarados justos cuando hacemos una entrega total de nuestra vida al Señor Jesús y reconocemos el problema del pecado que hay en la vida de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, apreciados amigos, en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, declara, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo Jesús. Si queremos una relación correcta con Dios, si queremos vivir una vida correcta delante de Dios, necesitamos vivir una vida en Cristo Jesús, una vida entregada a Cristo Jesús. Cuando nuestra vida está entregada en Cristo y vivimos en armonía con Cristo Jesús, ahora tenemos una estrecha relación, una buena aceptación de parte de nuestro Dios. Qué maravilloso es Dios con cada uno de nosotros. Por eso me gusta esta cita de un escritor. La justificación es un perdón pleno y completo del pecado. ¿Qué cosa? La justificación es un perdón pleno y completo ¿de qué? Del pecado. Pero esta justificación y perdón pleno del pecado viene solamente a través de Cristo Jesús. Es por eso que necesitamos amar a Jesús. Es por eso que necesitamos hacer una entrega total a Él. Un pecador es perdonado en sí mismo en el momento en que acepta a Cristo por la fe. Se le atribuye la justicia de Cristo y no debe dudar más de la gracia perdonadora de Dios. ¿Cuántas veces vivimos por la vida nosotros pensando en el pecado que cometimos hace años atrás? Y vivimos aturdidos por este pecado, pero la Biblia nos dice a nosotros que cuando Cristo nos perdona, no tenemos que estar pensando en aquel pecado. Somos perdonados y nuestra única misión es caminar, pero caminar tomado de la mano de Cristo Jesús. Caminar y caminar, pero caminar contemplando al Señor Jesús y viviendo esta experiencia con Cristo Jesús. Al vivir esta experiencia, Jesús entonces hace la justificación y el perdón pleno y completo de nuestros pecados. Ahora entonces podemos vivir una vida totalmente diferente. Ahora entonces podemos caminar con el Señor Jesús sin estar pensando en lo que pasó ayer o hace algunos años, porque cada día muero en Cristo y llego a la conclusión, Señor, hoy es una nueva oportunidad, hoy es un nuevo día, hoy voy a caminar contigo con la certeza, con la seguridad que nada ni nadie me separará de tu amor. Además, San Juan capítulo 3, verso 7. Vayamos a San Juan capítulo 3, verso 7. Encontramos otra declaración allí. Y mira lo que dice. Así que no te sorprenda cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar
cómo las personas nacen del Espíritu. Es decir, que cuando comenzamos a crecer y nos damos cuenta que vamos dejando aquello que nos gustaba y aquello otro que nos gustaba y vamos caminando y vamos siendo fortalecidos en el Señor, no es mi obra en mí, es la obra del poder del Espíritu de Dios haciendo ese cambio en mí. Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice, esto significa que todo el que permanece en Cristo se ha convertido en una nueva persona. Este texto es impresionante. Este texto es impresionante porque dice, esto significa, todo el que permanece en Cristo se ha convertido en una nueva persona. Amigo, amiga, hoy puede ser un grande día para ti. Puede ser el grande día donde le digas al Señor, hoy mi pecado lo confieso delante de ti. Señor, te acepto como mi Salvador personal. Te acepto como mi guía espiritual. Señor, decido poner mi vista en ti. Contemplar tu carácter, contemplar tu belleza, contemplar todo lo que tú eres. Señor, para que me ayudes a vivir una vida en ti. Porque la Escritura dice, todo el que permanece en Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Apreciados amigos que están aquí en este recinto, los que están allí por los diversos canales que nos están viendo en esta noche, recuerden siempre lo que la Escritura dice. Somos nuevas criaturas en Cristo, justo cuando hemos confesado nuestro pecado, justo cuando nos hemos entregado a Él, justo cuando le hemos dado a Él la bienvenida a nuestra vida, justo cuando le hemos permitido que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Cuando esto hemos hecho, no tenemos por qué preocuparnos o andar llorando por la vida. Nuestra vida pasada queda atrás y ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Además, en 2 Corintios capítulo 7, verso 1, el apóstol Pablo añade algo más a lo que estamos diciendo. Queridos amigos, dado que tenemos esta promesa, limpiémonos de todo lo que nos pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Me gusta esta expresión de esta versión. Mi santidad es por mi temor a Dios, por mi entrega a Dios, por mi consagración hacia Dios. Y esta entrega y consagración a Dios me lleva a amar a Dios. Y ahora que amo a Dios, odio el pecado, aborrezco el pecado. No quiero saber del pecado ni de mi vida pasada. Quiero vivir una nueva vida en Cristo Jesús, porque Él es la garantía de mi salvación. De allí que la gracia que Cristo derrame en tu vida y en mi vida, esto hace una enemistad contra el enemigo. Cuando Cristo derrama su gracia en mí, el enemigo crea entonces una enemistad conmigo, porque ahora ya no estoy vendido al pecado, ahora soy de Cristo. Él derrama su gracia en mí y al hacerlo, el enemigo, Satanás lo que ve ahora es la justicia de Cristo, el carácter de Cristo en mi vida, y el enemigo ahora tiene problema conmigo. Sin esta gracia transformadora, sin este poder renovador, usted y yo seguiremos siendo esclavos de Satanás. Pero cuando esta gracia viene, nos liberta de la esclavitud del pecado, nos hace libre en Cristo Jesús. Pero el nuevo principio introducido en nuestra vida crea ahora este conflicto. Pero donde este conflicto entra, Cristo entra y Él nos da paz para la vida de cada uno de nosotros. Cualquiera que aborrezca el pecado, cualquiera que abandone el pecado, cualquiera que resista el pecado, cualquiera que abandone sus pasiones, cualquiera que ame al Señor de todo corazón, tendrá la seguridad de la victoria, tendrá la seguridad de ser libres en Cristo Jesús. Apreciados amigos, qué maravilloso es lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿de qué manera ocurre todo eso? Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, verso 1 lo siguiente. Por lo tanto, ya no hay condenación para ¿quiénes? ¿Para quiénes? Para los que pertenecen ¿en quién? En Cristo. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Pues
si viven obedeciéndole, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Es mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es que aquellas cosas que nos llevan cautivo al pecado son controladas y ahora entramos en una nueva vida? Ahora entramos en una nueva experiencia. Por eso Pablo en Gálatas 5:16 dice, por esto les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe a una nueva vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos y la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cuál es la ley el problema? El apóstol Pablo dice, no, la ley no es el problema soy yo, porque soy yo el que soy llevado por los impulsos pecaminosos. Pero ahora el mismo apóstol dice que cuando somos guiados por el poder del Espíritu Santo, cuando somos llenos del poder del Espíritu Santo, los impulsos pecaminosos son quitados de nuestra vida y ahora somos llevados de victoria en victoria en Cristo Jesús. Qué maravilloso lo que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Para ir concluyendo con esta reflexión de la palabra de Dios, quiero que escuchen bien lo siguiente. Al andar en la luz de Cristo Jesús, significa que ahora pienso como Cristo. Significa que ahora mi fuerza y mi voluntad está en Cristo. Significa que ahora mi ferviente intento para hacer todo es a través de Cristo Jesús. Significa que mi carácter llega a ser como el carácter de Cristo Jesús. Además, al caminar en la luz significa que he de avanzar en mi desarrollo y mis dones que Dios me ha dado. Esto significa también que el caminar en la luz significa caminar rectamente, caminar en la ley de Dios, caminar en Jehová, caminar en fe, caminar en el Espíritu, caminar en la verdad, caminar en el amor. Ahora ando en una novedad de vida. Amigo, amiga que me estás viendo en esta hora, usted que está aquí en este lugar, el Señor tiene para nosotros un momento oportuno. Démosles la oportunidad del Señor, vivamos la experiencia cristiana y no permitamos que el pecado nos haga esclavos. Dios les bendiga.